Hey, ¿cómo están? Hola, hola a todos, a todas. Un gusto saludarles y darles la cordial bienvenida a esta clase magistral. Mi nombre, Claudio Guevara, su docente de la asignatura de TIC aplicada en la carrera de Trabajo Social. El día de hoy vamos a desarrollar la clase Aprovechamiento de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Un tema bastante interesante que se puede aprovechar dentro de la carrera del Trabajo Social para fortalecer el proceso de enseñanza a nuestros estudiantes para que luego ellos puedan aprovechar las tecnologías digitales para su quehacer dentro del ejercicio profesional del trabajador y trabajadora social. Bien, vamos a arrancar. Queridas estudiantes, a ver, aquí vamos a analizar dos temas puntuales. El primero tiene que ver con las estrategias de enseñanza-aprendizaje mediadas por tecnologías y luego vamos a analizar cómo es que estas herramientas pueden dar soporte a estas estrategias para que podamos dimensionar, dispararnos y potenciar ese proceso de enseñanza-aprendizaje a lo largo de nuestra formación académica. Bien, para arrancar tenemos nosotros 4 estrategias basadas en metodologías activas que son importantes analizarlas para potenciar este proceso. La primera, el aprendizaje basado en problemas, luego trabajaremos con el juego de roles, analizaremos en qué consiste este tema de la gamificación y finalmente abordaremos el tema de talleres interactivos. Bien, estas 4 estrategias las hemos considerado porque son basadas en metodologías activas. ¿Qué implica? Implica que yo como estudiante no voy a estar como agente pasivo de un proceso, sino más bien soy una parte activa, adquiero un rol protagonista dentro de un proceso de aprendizaje. Vamos adelante. En esta misma línea, queridas estudiantes, vamos a revisar inicialmente el aprendizaje basado en problemas. A ver, aquí nosotros debemos entender que cuando estemos como estudiantes y querramos asistir a una comunidad, a través de alguna ONG, vamos a tener, por ejemplo, un grupo de personas con quienes vamos a tener que trabajar y vamos a tener que posiblemente capacitar, llegar con información, y para eso es importante que esta estrategia nos pueda servir. ¿En qué línea? Si nosotros queremos, por ejemplo, a la sociedad hacerle entender que necesitamos solventar un problema, nosotros vamos a tener que desarrollar ciertas estrategias que nos lleven a la consecución de esa resolución del problema. ¿Cuál es la ventaja aquí? Que usted le puede poner y llevar a cabo el tema del abordaje de casos reales o simulados. En este sentido, usted como estudiante puede trabajar con sesiones en donde aborda casos prácticos del trabajo social, en donde a través de su intervención social usted va a resolver ese caso, ¿ok? Es importante entender que esta estrategia requiere ¿de qué? De una investigación, de un análisis, de que usted previamente pueda recolectar información. ¿Para qué? Para que pueda solventar y dar esa solución a ese caso real o simulado que puede tener en esa sociedad, en ese contexto de la sociedad. Es importante entender que aquí también entra el trabajo en equipo. Para eso nosotros debemos formular grupos de trabajos en donde pues a las sociedades vamos agrupando, ¿no es cierto? De tal manera que ellos puedan discutir, debatir el problema, enriquecerse, tener esas discusiones guiadas, compartir ese conocimiento de pares es importantísimo para ver hacia dónde queremos llegar, cómo vamos a solventar esa situación problemática y finalmente también compartir estos conocimientos que nos van a llevar a tener soluciones colaborativas, ¿no? Bien, en esta misma línea entonces, queridas estudiantes, nos vamos al juego de roles. En este juego de roles es importante en cambio tener en cuenta que los participantes pueden trabajar con entrevistas, podemos hacer análisis, evaluaciones, levantamiento de datos, ¿sí? Y a la larga con esta información que nosotros tengamos podemos llevar a el tema de la mediación de conflictos, ¿no es cierto?, dentro de la sociedad. Luego nosotros tenemos también que esta estrategia de juego de roles es importantísima porque aborda el tema de la retroalimentación inmediata, nos lleva a un apartado de reflexión en donde nosotros después de ir resolviendo ciertas situaciones problemáticas, ir abordando alguna situación particular, vamos a discutir, debatir un poquito las posibles soluciones que cada uno de nosotros aborda desde el rol que abordo, porque obviamente en este juego de roles yo puedo estar como directivo, puedo estar como aquella persona que necesita la resolución de ese problema en particular. Entonces aquí es importante entender que cada persona puede expresar, involucrarse dentro de su rol y también hacer sentir qué es lo que está buscando al final de su rol, ¿no? Es importante e interesante ver que luego también podemos cambiar estos juegos de roles.
¿sí? La rotación de roles nos va a dejar a nosotros analizar cuán importante es identificar cómo yo me puedo comportar como agente constructor de una solución en esa sociedad o cómo me puedo comportar como un agente que recibe la solución de esa sociedad. Entonces, miren, dentro del juego de roles 3 cosas importantes: los escenarios de intervención, que pueden ser variados, el tema de feedback o retroalimentación inmediata, la reflexión y sobre todo la rotación de los roles que nos permite dentro de los participantes de un proceso de enseñanza-aprendizaje. Vamos avanzando y vamos a llegar con otra estrategia, vamos a revisar otra estrategia que es bastante interesante y muy utilizada hoy en día. Empezó su análisis en un tema comercial, hoy en día es aplicado mucho en el tema académico y tiene que ver con la gamificación. No hay que confundir la gamificación con el aprendizaje basado en juegos. La gamificación parte del uso de mecánicas dinámicas y elementos propios de un diseño de juego para adaptarlos a entornos que no son considerados de jugabilidad. En este caso, por ejemplo, el poder trabajar con una comunidad para sensibilizar sobre un tema en particular. ¿Qué es lo que podemos hacer? Primero, entender que esta estrategia requiere de que en un proceso de aprendizaje, pues debemos plantear un sistema de puntos y recompensas. ¿Qué quiere decir esto? Que los estudiantes que van avanzando en un proceso de capacitación pueden ganar puntos o acumular puntos, ¿no es cierto?, por alguna tarea o actividad que van cumpliendo. Sin embargo, no siempre en este caso el sistema de recompensas está basado en asignación de puntos. El sistema de recompensas puede estar también basado en estímulos, ¿no es cierto?, en reconocimientos que yo doy a la sociedad. Esta estrategia adicionalmente nos permite también colocar o nos invita a que nosotros controlemos el tema de los desafíos y las competencias, es decir, debemos plantear desafíos que sean a corto plazo logrables, ¿ok?, alcanzables por parte de nuestros estudiantes que están abordando ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Es importante entender también que esta metodología nos pide que vayamos midiendo el progreso, por tanto es importante colocar niveles de aprendizaje. ¿Por qué? Porque si es que yo voy de menos a más, pues voy haciendo un aprendizaje constructivo, ¿no es cierto?, participativo, y puedo ir midiendo al final de cada hito de tal manera que puedo dar una retroalimentación inmediata y voy avanzando en el proceso. Así es que la gamificación, una de las estrategias bastante interesantes que tenemos. Vamos avanzando y nos encontramos con el tema de talleres interactivos. En esta estrategia, pues es importante entender que trabajamos puntualmente con ejercicios, nos vamos a la práctica, directo a la vena. Tenemos que identificar que se basa exclusivamente en sesiones prácticas. Necesitamos tener dinámicas de trabajo, de aprendizaje activo con la sociedad, involucrarnos con ellos, hacerles partícipes de ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Y finalmente también tenemos que entender que, como en las demás estrategias metodológicas, tenemos un proceso de evaluación continua. La evaluación es importantísima. Avanzo un tema, evalúo. ¿Qué reflexión tengo de lo que he enseñado el día de hoy? ¿Qué necesito retroalimentar? Esa es la clave en cada una de estas estrategias metodológicas. Muy bien, queridas estudiantes, hemos revisado rápidamente las estrategias de enseñanza-aprendizaje. Ahora vamos a revisar, en cambio, qué tecnologías digitales podemos utilizar nosotros para dar soporte a este proceso. Miren, yo quiero arrancar en este caso abordando el tema de Wix. En clases veremos ya algún tema ya mucho más profundo, pero realmente Wix es una plataforma que, si bien es cierto, está diseñada para crear sitios web, sin embargo nosotros podemos trabajar con un sitio web educativo. En esta línea, por ejemplo, me es grato compartirles un ejemplo que vamos a revisarlo luego en clase de un entorno personal de aprendizaje que contiene información dirigida, objetiva, en función del tema que yo quiero abordar. Por ejemplo, si es que a lo mejor tengo una comunidad a quien quiero llegar con un mensaje, ok, ¿puedo transmitirla a través de una página web? Sí, esta es una buena alternativa en donde utilizaremos, en este caso, el Wix para poder lograrlo. Ok, vamos con otra herramienta. Una de las herramientas que a mí me agradan muchísimo es el tema de Voki. ¿Por qué? Porque Voki me permite crear recursos educativos como el que estamos viendo ahora en pantalla. Le voy a dar un play, por ejemplo, para que ustedes chequen que se integra bastante bien. Ok, miren, entonces, ¿qué sucede? Nosotros aquí tenemos un avatar que nos puede ayudar también a sensibilizar y trabajar con diferentes comunidades. Una de ellas puede ser, por ejemplo, cuando tengamos que trabajar con niños, ¿no? Llegar hacia ellos va a ser importante a través de ¿qué? De herramientas como estas de acá.
Así es que vamos avanzando. Luego tenemos el Genially. Ustedes están viendo una presentación trabajada en Genially, en este caso para esta clase. ¿Y qué es lo que quiero que se lleven de esta herramienta? El conjunto de recursos que yo puedo anclar en una misma herramienta, ¿sí? De tal manera que yo puedo preparar mi clase, puedo preparar todos mis recursos, de tal forma que estos sean aprovechados en una sola presentación y evite yo tener que estar saliéndome de un lado a otro lado, sino que aproveche los recursos a través de un solo recurso. Luego tenemos el tema de Prezi Video. Esta es una aplicación bastante interesante. Miren, nos da productos como el que tienen acá. Ok, entonces, si ustedes se dan cuenta, ¿qué es lo chévere de Prezi Video? Que nos da la oportunidad de revisar, por ejemplo, en primera escena al docente y acompañar los recursos que van guiando, ¿no?, esa temática que estoy abordando a un ladito. Entonces, eso es lo chévere del Prezi Video, es mucho más amigable, mucho más ameno y llegador a nuestros estudiantes. Finalmente, ya para ir cerrando esta clase magistral, tenemos una aplicación que se llama Glade. Esto lo vamos a ver en clases, forma parte de nuestra práctica número 2, en donde es importante aprovechar las tecnologías para recrear objetos de aprendizaje. En esta línea nosotros necesitamos llegar con mensajes y recursos a la sociedad, pero no solo que sean volátiles, no que yo llego, implemento y luego me voy y ya no tengo asesoría. Es importante dejarles un recurso, es importante dejar, hoy en día estamos usando muchísimo el teléfono celular, ¿por qué no hacerlo para también aprovechar, dejarles recursos como estos para que la sociedad luego se siga autoeducando, ¿no? Recuerde que usted es un agente de cambio en la sociedad, así es que vamos a analizar cómo el Glade puede apoyar también este proceso. Finalmente, en este proceso ya de cierre, quiero nada más recordarles, queridos, queridas, a todos ustedes, la actividad de aprendizaje planteada como resultado final de esta clase magistral. No olviden crear un organizador gráfico sobre las herramientas digitales para la enseñanza y aprendizaje. Hoy hicimos spoiler ¿con qué? Con 5 herramientas que a ustedes les van a servir. Sin embargo, no son las únicas. Si ustedes analizan hoy en día con inteligencia artificial, tenemos un montón de herramientas más, pero quiero que ustedes sean selectivos en función de qué. ¿Cuál es el objetivo que quiero cumplir? ¿Voy a trabajar con niños? ¿Voy a trabajar con adolescentes? ¿Con adultos? ¿Con familias? ¿Con quién voy a trabajar? Y hacia allá identificar cuáles serían las herramientas adecuadas que lleguen y empaticen con esa comunidad. Es importante entender que al menos necesitamos 5. No necesariamente son las que yo he abordado, a las de acá. Sin embargo, no quedan exentas de que puedan ser consideradas. Así es que vamos adelante. En el aula virtual van a revisar con detenimiento cuáles serán la rúbrica de calificación. Queridos, queridas estudiantes, para mí ha sido un gusto, un placer compartir con ustedes esta clase magistral. Nos vemos en clases.